el compromiso con la cooperación económica, con la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, las condenas, eso sí, indirectas a los ataques de Estados Unidos en el Caribe y a su política arancelaria y la retirada en el último minuto de Venezuela protagonizaron la declaración conjunta de la cuarta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, celebrada en Santa Marta, aquí en Colombia, este domingo y lunes, y a la que asistieron 9 líderes de gobierno de los 60 países representados. El primer gran mensaje de esta declaración conjunta es que insistimos, persistimos, profundizamos el criterio de que es la multilateralidad, que significa que naciones diversas, culturas diversas, diría civilizaciones diversas, se junten para solucionar problemas comunes. No en la intención de una nación que domina a otra, que subordina, que impone, sino en la intención de construir salidas comunes, incluso diferentes a las que tenemos antes de entrar a la reunión. Nos hemos comprometido a reforzar nuestra cooperación en varios ámbitos, en particular la seguridad, la salud y la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, a través de la cooperación policial y judicial, es siempre en el respeto de la legalidad internacional. Bien, en esta ocasión, en el debate de France 24, nos preguntamos de qué forma se traducen estos meses de diplomacia previa, por ejemplo, a esta cumbre, a la ciudadanía europea y latinoamericana. La defensa sobre el papel de elecciones libres o del rechazo del uso ilegal de la fuerza se acompañarán de acciones sobre el terreno. ¿Qué razones hay detrás de las grandes ausencias a este encuentro? ¿Por qué el gobierno de Caracas se desvinculó de la declaración final? Bien, para el debate contamos con Gonzalo Oelgini, él es consultor en asuntos internacionales, profesor y magíster en negocios internacionales, y con Rodolfo Colalongo, él es analista de asuntos internacionales, docente e investigador en la Universidad Externado de Colombia, especializado en temas latinoamericanos. Muchísimas gracias, Gonzalo, Rodolfo, por aceptar esta invitación a debatir aquí en France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir todos los programas de France 24 en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Y ahora sí, Gonzalo, Rodolfo, les pido para empezar, para dejar claras las posturas iniciales en este debate, cuáles son sus conclusiones de esta cuarta cumbre Unión Europea-CELAC. Gonzalo, tiene la palabra. Bueno, a ver, en principio creo que fue una cumbre que no tuvo el éxito buscado. Yo creo que este tipo de cumbres cada vez nos van mostrando que van teniendo una efectividad menor. Yo creo que la diplomacia tradicional muchas veces termina enfrentándose a la actualidad, que hoy está asociada al poder de negociación norteamericano, que es una negociación más bilateral y que sale de todos estos foros. Y yo creo que la principal razón de la ausencia, que fue algo de lo que tú planteaste ahí, es que básicamente muchos países, y para ir a algo objetivo, ¿no? Muchos países de los que debían participar en la cumbre tienen un fuerte componente comercial externo con Estados Unidos, y muchos trataron un poco lo que decimos aquí en Uruguay de pasar por debajo del radar y tratar de no tener en algún momento un enfrentamiento, porque esta era una cumbre de Europa con América Latina, en la cual obviamente Estados Unidos estaba fuera. Entonces yo creo que lo que primó fue para muchos países la cordura, seguir tratando de pasar por debajo del radar para no tener un enfrentamiento bilateral con Estados Unidos que puede terminar en la aplicación de una herramienta como aplicación de nuevos aranceles, como le ha sucedido a algunos países, ¿no? Gonzalo, pues enseguida intentaremos abordar por qué se defiende, ¿no?, el multilateralismo sobre el papel, si luego a la práctica prima en la política exterior de los países esas relaciones bilaterales con Estados Unidos. Pero antes también le cedo la palabra a Rodolfo para que nos plantee sus conclusiones sobre este encuentro. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo acuerdo en parte lo que está planteando Gonzalo. Yo creo que si lo analizamos en el contexto dentro del cual se llevó a cabo la cumbre CELAC Unión Europea,
en ese sentido yo creo que fue un éxito porque logró al menos tener la representación política y diplomática de al menos 60 países. Se logró sacar un acuerdo con 52 puntos, que es verdad, hubo algunos países que se abstuvieron, pero no pusieron trabas para que el acuerdo salga adelante, para que se apruebe, para que se hagan declaraciones conjuntas. Creo que esta cumbre también sirvió como una manera de poder empezar a intentar ponerle un freno a las acciones unilaterales que está llevando básicamente los Estados Unidos, ya sea acá en la región o incluso en Europa también. Así que creo que si lo analizamos en este contexto, creo que, contrario a lo que planteaba Gonzalo, desde mi punto de vista, sí se puede decir que existió por lo menos algunos puntos en claro y una voz conjunta que está diciendo, primero, el multilateralismo continúa con vida, y segundo, intentamos ponerle un freno a los avances de los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, como decíamos, las referencias a Estados Unidos han sido indirectas, no han sido veladas. En ningún caso se especifica Estados Unidos cuando se habla, por ejemplo, en el punto 10, de la importancia de la seguridad marítima y de la estabilidad regional en el Caribe. Le planteo, Gonzalo, ¿usted cree que ante un eventual ataque ya directo de Estados Unidos contra Venezuela, los países que están firmando esta declaración actuarían? Yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Y esto vuelve al planteo inicial, ¿no? Yo creo que actualmente se ha generado una especie de miedo para algunos países, principalmente, como decía, que tienen un comercio fuerte con Estados Unidos y que obviamente se paran desde el punto de vista de tratar de seguir protegiendo esos flujos de comercio, que es entendible, ¿no? Y muchas veces cuando uno mira, por ejemplo, gran parte de esos 52 puntos, muchos han estado en otras cumbres anteriores y básicamente han quedado en el papel. Uno lo que quiere ver es cómo este papel se traduce a acciones, a hechos reales, y básicamente lo que pasa cumbre tras cumbre es que esto sigue siendo prácticamente sobre el papel, y creo que la prueba real va a estar en el caso en que Estados Unidos haga alguna acción militar contra Venezuela, que todavía no está claro si eso va a suceder o no. Yo creo que ahí es donde recién los países van a tratar de mostrar una posición diferente. Pero hasta ahora, cuando uno mira todo lo que se escribió y básicamente sin nombrar mayormente a Estados Unidos, muestra el cuidarse de muchos países frente a estas posibles represalias que muchas veces están asociadas a lo que ya todos conocemos, ¿no? A la imposición de aranceles. Rodolfo, precisamente, ¿cómo lo ves tú ante esta disyuntiva entre aplicar esta defensa del multilateralismo o, digamos, preferir mantener una buena relación con Estados Unidos? ¿Qué crees que harían los países firmantes de esta declaración conjunta si Estados Unidos acabara por atacar Venezuela? Recordemos que su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford, ya acaba de llegar al Caribe. Sí, recuerdo. Mirá, yo creo que ellos están haciendo algo que en diplomacia se llama un poco el pivotear, el balancear un poco las relaciones de poder y de fuerza que existen a nivel global. Entonces, primero, respondiendo a tu pregunta si la región va a hacer algo concreto, material, en caso de una invasión de Estados Unidos hacia Venezuela, pues obviamente creo que no, o las acciones que pueden llevar a cabo son muy limitadas dentro de un marco bélico, ¿ok? A lo sumo harán un apoyo formal, diplomático, ofrecerán sus buenos oficios para que la situación regrese a el paso anterior a la invasión militar en caso que se dé, oficiarán en caso de que rompan relaciones diplomáticas como puentes entre ambos países, pero más allá de eso no creo que puedan hacer. Ni creo que pueda hacer ni la región ni el mundo tampoco. Los grandes actores que pueden hacerlo creo que no lo van a hacer. Por un lado está Rusia, por otro lado está China, podría ser un poco Irán, pero tampoco creo que logren o que intenten inmiscuirse, meterse de manera directa en el caso de un conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Y yendo a la segunda pregunta que tiene que ver por qué no hay una mención directa, bueno, es normal, ¿ok? Es lógico que no mencionen directamente a los Estados Unidos, pero sí están mencionando específicamente las acciones que Estados Unidos está llevando a cabo, en este caso en el Caribe, y en contra de Venezuela. Y creo que eso es un paso. Pues podrían haber
podrían no haber dicho nada, digo, ¿ok? Se podría haber omitido el punto de decir que la zona del Caribe, que las intervenciones militares, que es una zona de paz, se podría haber obviado ese punto y hubiese quedado ahí. Creo que ese punto hubiese sido más interpretado como un guiño hacia los Estados Unidos de decir de que la región acompaña la política exterior que está llevando a cabo Trump. Sin embargo, no fue así. Lo que vimos es que realmente hubo una declaración que incluía una queja formal por parte de ciertas acciones que está llevando a cabo un solo Estado. No está llevando a cabo un grupo de estados en la región, es uno solo. Entonces creo que se enmarca dentro de esta lógica. Y, rápidamente te quiero repreguntar, Rodolfo, ¿cuál es a la práctica la diferencia entre hacer referencia a estos ataques o directamente haberlo omitido? La diferencia práctica es que si lo omitís estás negando una situación de hecho que se está dando y estás dando una situación o estás generando un acercamiento hacia los Estados Unidos, o sea, estás aprobando de manera informal las acciones que está llevando a cabo los Estados Unidos en el Caribe. En cambio, si lo mencionás, si mencionás la situación como tal, pues por lo menos los estás poniendo en tela de juicio y estás diciendo que no estás de acuerdo con eso que está sucediendo. Y lo haces de manera diplomática. ¿Por qué? Y porque hay 60 países que estamos ahí. Como bien Gonzalo dijo, no es fácil enfrentarse de manera directa a los Estados Unidos, ni con Trump ni con ninguno de los presidentes anteriores. O sea, el peso y la carga política que esto puede llevar es muy alta y sobre todo Trump, que siempre pega donde más duele, es lo comercial. Entonces creo que fue una medida, digamos, justa y que fue acorde a la situación en la que se encuentra la región. Entonces, incluirlo sin mencionar específicamente contra quién iban esos acuerdos. Y ha habido varios países, entre ellos Argentina, que en un asterisco al final de esta declaración no suscriben algunos de los puntos, como es el punto 10, el que condena, como decíamos, estos ataques estadounidenses, insistimos, sin citar la autoría de Washington detrás de estas violaciones del derecho internacional. Ya que Rodolfo mencionaba a Rusia y otros actores, quisiera, Gonzalo, trasladarle el planteamiento sobre cómo ha podido influir la relación con Rusia en el hecho de que Venezuela finalmente se desvinculara y no firmara esta declaración conjunta de la cumbre. Bueno, obviamente que para Venezuela la declaración final debería incluir una mención, ¿no? Hacia Estados Unidos, que fue lo que no pasó, ¿no? Y también yo quiero plantear el tema es importante el mensaje, pero también son importantes los interlocutores, ¿no? Y como se planteó al principio, cuando uno mira la estructura de lo que se presentó de esos 60 países en la cumbre, básicamente sacando al presidente Lula, el resto de los presidentes de Europa, solo España, Portugal y Holanda, no estuvo la presidenta de la Comisión, no está Alemania, no está Italia, no está Francia, que son los pesos pesados políticos de Europa, con lo cual también quisieron distanciarse, ¿no? Entonces, yo creo que para Venezuela estaba buscando, obviamente, que hubiera una declaración mucho más directa hacia Estados Unidos, lo cual no pasó, con lo cual básicamente era muy difícil que apoyara esta moción. Después, bueno, el final también de Nicaragua, ¿verdad? Y quedaron los dos un poco separados del resto de los países, no apoyando básicamente nada, ¿no? Para no dejar en el aire eso que menciona Gonzalo, ¿usted considera que el hecho de que no hayan asistido los presidentes de los gobiernos o los jefes de Estado de la mayoría de los 60 países representados en la cumbre UE-CELAC responde a una voluntad de no salpicarse por este conflicto que también está implicando a Colombia con Estados Unidos? Gonzalo, no sé si logró escucharme. Sí, sí. A ver, perdón, pensé que no era para mí. Pero, a ver, para mí es claro, cuando uno mira cumbres anteriores, hubo una mayor presencia de presidente, de primer ministro, ya sea jefe de gobierno. Yo creo que en esta la Unión Europea no está representada con sus pesos pesados. Y en el caso de la CELAC, básicamente el presidente Lula, bueno, obviamente el presidente Petro como anfitrión, pero hay muchos países que diplomáticamente, con su mensaje de a quién mandaron, ya están
mostrando una posición con respecto a esto, ¿no? Y es la de, para muchos países, alejarse. Algunos se alejaron mucho, algunos se alejaron poco y algunos estuvieron cerca. Pero la mayoría, como claramente lo deja esos 9 de 60, nos muestra que muchos sentían inconveniente la cumbre. Lo que pasa es que este tipo de cumbres muchas veces están agendadas y son independientes con la situación y el contexto actual, ¿no? Y a veces uno se preguntaría, bueno, si era necesario hacer esta cumbre o esperar algún otro momento. Claro. Pero eso no sucede. Y precisamente las dos de las figuras, digamos, de mayor relevancia internacional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que acudieron a este encuentro, son los dos principales impulsores de lado y lado del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, algo que abordaremos más adelante si tenemos tiempo, pero quería seguir con la cuestión de Venezuela, porque si bien, Gonzalo, usted señalaba que Venezuela lo que quería era un lenguaje más duro a la hora de condenar a Estados Unidos y una, digamos, referencia más directa, alegaron varias fuentes cercanas a las negociaciones de esta cumbre que finalmente lo que alegó el gobierno de Nicolás Maduro para no firmar la declaración conjunta fue el punto 14, que es el que textualmente reiteramos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania. Esto es lo que dice este punto 14. Rodolfo, ¿cómo lo lee? No, yo creo que también hubo otros puntos, porque también se hablaba uno de los puntos sobre las elecciones en la región, que sean libres, transparentes, democráticas, y creo que esto también era, como habíamos dicho recién, hubo un punto que hablaba sobre las acciones militares en el Caribe, haciendo referencia explícita hacia los Estados Unidos, y el otro punto que hablaba de las elecciones libres, democráticas y transparentes en la región, hacía alusión justamente a la duda que se puso sobre las elecciones en Venezuela, por lo cual algunos países consideran de que Maduro es un dictador y otros países consideran de que no hubo un proceso lo suficientemente transparente porque las actas no se publicaron nunca. Entonces yo también creo que hubo varios puntos en los cuales Maduro no decidió, digamos que no coincidían con la política interna ni la política exterior del gobierno de Maduro. Y otro justamente era con lo que pasa en Ucrania y Rusia, siendo que Rusia es un socio estratégico de Venezuela, lo fue siempre, y en la circunstancia en la que se encuentra ahora Venezuela, creo que es un socio mucho más estratégico de lo que era antes. Así que creo que estas son 3 razones por las cuales el gobierno de Maduro decidió no suscribir el acuerdo. Pero guarda, porque yo creo que hay un punto que es importante, y es que las decisiones dentro de la CELAC se deben tomar de manera unánime. De hecho, Petro había dicho que había que reformar el estatuto para que no se tome por unanimidad, sino por mayoría. Y el punto es que si uno de los países se opone, automáticamente la declaración o las declaraciones, o en este caso el informe, no podría salir. Entonces, lo que significa es que estos gobiernos se abstuvieron, ¿okay? Lo que dijeron fue que voy a firmar estos puntos, pero estos puntos no, pero hacemos, digamos que damos el apoyo necesario para que el informe, el acuerdo, la declaración salga adelante. Y creo que fue un poco lo que sucedió. Entonces, por eso digo que hay que matizar un poco los resultados de la cumbre en función del contexto. Es un contexto muy complejo. Gonzalo tiene razón en el sentido de que los principales líderes, los pesos pesados de Europa decidieron no asistir, o sea, no fueron sus primeros ministros, pero sin embargo enviaron a los representantes. Por lo menos vino Kaja Kala, que es la representante diplomática de la Unión Europea, vino Costa, que es el presidente del Consejo. Digamos que por lo menos los pesos medios, tanto de la Unión Europea como los representantes de los diferentes gobiernos, por un lado, asistieron, ¿okay? Y lograron al menos tener puntos en común y de acuerdo que se ajustan un poco al contexto geopolítico, regional y global que estamos viviendo. ¿Y cómo se explica que no fuera Orsi, el presidente de Uruguay, un presidente progresista que debía tomar el relevo de la presidencia pro tempore precisamente de la CELAC? Sí, esa es yo una buena creo que pregunta. eso está hablando. Yo la verdad que estuve buscando y la verdad que ahora estoy viendo, y específicamente por qué no fue Orsi, si fue por problemas de agenda o demás, o si es que en el fondo está tratando de generar ciertos acuerdos con los Estados Unidos, también por otro lado. Pero al menos fue su canciller, que creo que también es un gesto hacia
hacia la región, mandó a la segunda persona, digamos, más importante que puede tener Uruguay, en este caso, en una cumbre como esta. Pero por ahí Gonzalo nos puede aclarar un poco más por qué es la decisión de Orsi de no ir. Gonzalo, exactamente, ¿cómo lo ve usted? A ver, yo creo que acá vuelvo al tema comercial, ¿no? Uruguay es un país muy pequeño económicamente y depende, gran parte de su subsistencia está atado al comercio exterior. Y actualmente el comercio exterior de Uruguay está básicamente como dividido en tres partes, ¿no? Hacia China, hacia el Mercosur y hacia Estados Unidos. Y principalmente con Estados Unidos el comercio está creciendo. Entonces, vuelvo a la frase que yo decía inicialmente, el Uruguay creo que ha entendido y ha asumido que va a tener que, por su tamaño, básicamente, por su fuerza política y económica, moverse por debajo del radar. Y eso es básicamente lo que se trató de hacer, independientemente de que íbamos a comenzar con la presidencia pro tempore y que obviamente tenía una significación importante. Como decía, es muy difícil hoy para países como el nuestro, en este caso Uruguay, poder estar de un lado o del otro, porque nosotros tenemos que estar bien en el relacionamiento con China y con Estados Unidos, entonces y con Europa también. Entonces para nosotros es bastante difícil tratar de jugar una posición extrema a favor de uno o del otro, y esa creo que es la razón principal de no acudir, ¿no? Y Gonzalo, ¿cómo piensa que el hecho de que el presidente no haya acudido ha podido afectar a un impulso que por lo menos intentaron dar, como decíamos, Luis Ignacio Lula da Silva y Pedro Sánchez, a este acuerdo Unión Europea-Mercosur, este acuerdo de libre comercio agónico que parece que ya se va a ratificar este diciembre? A ver, ahí es un campo bastante difícil, ¿no? Porque independientemente de que los mensajes en la propia cumbre fue a favor de las negociaciones y finalizar el acuerdo, o sea, firmar el acuerdo ya está finalizado entre Mercosur y Unión Europea, ese fue el discurso en la cumbre, pero fuera de la cumbre, la Unión Europea y a través de Francia está planteando incluir en un acuerdo que ya está cerrado, negociado, salvaguardias para el ingreso de algunos productos agrícolas que básicamente no tienen ningún asidero. Desde Uruguay esa posición se ve muy extrema. Ningún país del Mercosur está de acuerdo en esas salvaguardias, porque para plantear un caso, para entender un poco más esto, por ejemplo, en el tema de la carne, el Mercosur actualmente tiene un ingreso aproximado al 2% de todo el mercado europeo, ¿no? Y con el acuerdo iría al 3%, con lo cual el aumento sería mínimo. Pero del lado francés se plantea que ese aumento terminaría por destruir la industria agrícola francesa, lo cual parece demasiado exagerado cuando vemos los números. Entonces, por un lado en la CELAC se dijo una cosa, pero por otro lado, básicamente lo que estamos recibiendo desde la propia Unión Europea son mensajes contradictorios y uno ya no sabe si se va a firmar ese 20 de diciembre el acuerdo así como está. Esperemos que sí, pero por ahora Francia sigue poniendo esos palos en la rueda, ¿no? Rodolfo, lo veía asentir, ¿está de acuerdo con la posición de Gonzalo? Sí, tal cual. Yo creo que realmente uno de los principales opositores al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es Francia, sobre todo porque es el país agrícola que abastece a casi toda Europa y perdería su monopolio agrícola que tiene actualmente y tendría que competir contra los productos de América del Sur, que como ya sabemos son muy competitivos a nivel global. Lo mismo sucede en Estados Unidos con la carne. Así que creo que justamente el tema va a ir por ahí. O sea, yo creo que una cosa es lo que la Unión Europea como institución hace, que lo hizo muy bien en el sentido de poder bregar por un acuerdo entre la institución del Mercosur y de la Unión Europea, pero después otra cosa es cómo los Estados miembros incorporan y aprueban el tratado que se firmó a través de la Unión Europea. Y creo que acá Francia es el principal opositor a este acuerdo, así que seguramente buscará hacer salvaguardias que, insisto, si las salvaguardias se deciden incorporar y renegociar el acuerdo, creo que no tendría ningún sentido tener acuerdos de libre comercio si justamente nosotros somos una región agroexportadora y nuestra fortaleza está ahí. Entonces, me parece que o el acuerdo se aprueba como está
o probablemente nunca lleguemos a que surta efecto. Como bien señalan, Francia, ¿no?, ha sido el principal obstáculo, el principal opositor europeo a que se firmara este acuerdo, pero también el presidente francés Emmanuel Macron es uno de los principales defensores de la llamada autonomía estratégica de la Unión Europea, independizándose militar y económicamente de Estados Unidos y buscando ser una alternativa a China. ¿Cómo creen que necesita Europa a América Latina para llevar adelante este proyecto? Rodolfo, vuelvo a darte la palabra. Bueno, yo creo que son dos cosas aparte, porque una cosa es el Tratado de Libre Comercio y otra cosa es la autonomía estratégica que está buscando Europa a través del liderazgo de Macron. Yo creo que la región como tal no entraría tanto como bloques como el Mercosur, sino como una región completa. Y en este caso, más que el Mercosur, lo que sí entraría sería CELAC, porque reúne a todos los países de Latinoamérica y el Caribe. Entonces ahí sí podríamos decir que estamos hablando de dos voces con un objetivo común. Y la autonomía estratégica que seguramente busca Macron y demás es empezar a tener un relacionamiento más directo, empezar a tener un vínculo incluso a través del desarrollo de la infraestructura, a través de un vínculo en lo económico, guarda con lo comercial, que eso es otra cosa, pero en lo económico, o sea, apoyando el desarrollo de la región, incentivando que el comercio aumente entre los dos, pero obviamente que sea mucho más sólido por parte de los europeos, y por ahí tener una voz común. Por eso es que yo resalto desde mi punto de vista el resultado de la cumbre entre CELAC y la Unión Europea fue exitosa en este contexto, ¿okay? Y creo que por ahí, en este caso, los ímpetus de una autonomía estratégica por parte de la Unión los podemos comenzar a ver, estos pequeños pasos que está dando justamente con haber logrado que la cumbre se haga, independientemente de la asistencia de los pesos pesados, pero se hizo, y además que se logre con un informe final con 52 puntos, dentro de los cuales existen condenas directas a lo que ya habíamos hablado recién. Entonces creo que en este sentido apunta un poco la autonomía estratégica de la cual estaba hablando Macron. Si bien, Rodolfo, como usted menciona, digamos que las regiones políticas, ¿no?, en la Unión Europea se debería comparar con la organización de la CELAC como tal, centrémonos un momento más en este acuerdo de libre comercio que sería con el Mercosur como tal, y ¿cómo pueden los países latinoamericanos hacer valer sus recursos, sus materias primas? Hablamos de litio, de cobre, de tierras raras, para negociar de tú a tú con la Unión Europea y no ser meros exportadores, ¿no?, de esta riqueza primaria. Gonzalo. Bueno, a ver, nosotros básicamente en el Mercosur lo que somos exportadores de materias primas, de minerales, y yo creo que la importancia estratégica más importante va a ser de energía. Seguramente en los próximos años Brasil y Argentina se terminen configurando entre los principales exportadores de petróleo y gas natural de toda Sudamérica, ¿no? Máxime si Venezuela no vuelve a la situación que tenía hace algunos años atrás. Entonces, para la Unión Europea también está habiendo un tema energético. Recordemos que después de la invasión de Rusia a Ucrania, una de las cosas que más ha complejizado a la Unión Europea es el costo de la energía. Tuvo que salir a comprar energía más cara al resto del mundo, eso sube los costos de producción y eso te deja en muchos casos fuera de mercado. Bueno, ahora creo que la Unión Europea también en este acuerdo ve eso. Lamentablemente yo creo que la Unión Europea no ha tomado toda la dimensión de lo que sería un acuerdo con el Mercosur, independientemente del tema productos en sí, sino del punto de vista geopolítico, porque hoy la voz de Europa en algunos lugares, cada vez menos, de África, y después va quedando en gran parte de América Latina. Con Asia ninguna incidencia y obviamente del otro lado está Estados Unidos. Entonces, para Europa, esta cumbre y esta relación con América Latina creo que es muy importante más allá de los acuerdos comerciales. Para el Mercosur, desarrollar otro tipo de productos y aumentar un escalón y salir de lo que es los commodities es bastante difícil por el esquema de producción que tenemos. Y recordemos que cuando Europa dice, bueno, yo no quiero que ingresen libremente los productos agrícolas, el Mercosur abrió sus puertas a los productos industriales de Europa, ¿no? Y todo acuerdo es una puerta de vaivén, ¿no? Va hacia un lado y va hacia el otro. Entonces, desde el Mercosur sentimos que a veces no es justa
esa posición tan dura con respecto al tema agrícola, porque el Mercosur podía haber hecho lo mismo con los productos industriales y básicamente, obviamente, una negociación dura con Brasil, pero se llegó a un acuerdo, ¿no? Precisamente hablemos ahora del punto de vista de América Latina. Les quiero preguntar qué opinan de una tesis que expuso el ex alto representante de la Unión Europea para los asuntos exteriores. Hablamos de Josep Borrell defendiendo la necesidad de ya llegar a concluir este acuerdo Unión Europea-Mercosur, en el que afirmaba que América Latina está buscando socios alternativos al trumpismo imperialista de Estados Unidos de Donald Trump y al Pekín de Xi Jinping. ¿Esto es una idea que está fundamentada en la realidad o es la idea de Josep Borrell desde Bruselas, Rodolfo? Yo creo que en realidad es una idea de él. Yo no sé si esto tiene que ver un tanto con el trumpismo. Lo que tenemos que saber es que esto se hizo, por ejemplo, en el caso de Argentina durante el gobierno de Macri, que Macri lo puso como un éxito, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, yo lo enmarcaría más que nada sobre un proceso en el cual le va a permitir, sobre todo al Mercosur, yo sé que vos estás hablando de América Latina en general, pero acá estamos hablando básicamente de 4 países, los que componen el Mercosur y son los que se beneficiarían de este tratado de libre comercio. Y además porque también Borrell fue uno de los impulsores de que se llevara a cabo este acuerdo, de que se firmara, que tardó muchísimos años de negociación en cada uno de los puntos. Entonces creo que Borrell está tratando de, en este caso, poder tener un incentivo por parte de los europeos, de aquellos países que se oponen al Tratado de Libre Comercio, para marcarlo, para mirarlo, para enfrascarlo, para contextualizarlo dentro de esta dinámica que estamos viviendo hoy en día. Así que yo creo que pasa más que nada por ahí. Y por otro lado, quisiera decir una cosita pequeña que tiene que ver con la energía. Esto es real, que nosotros somos grandes productores de petróleo y gas, sobre todo Argentina y Brasil, pero también es real que está el litio, como vos habías dicho, tierras raras y demás, el triángulo del litio entre, por ejemplo, Bolivia, Argentina y Chile. Pero si ahí nos damos cuenta, volvemos al mismo punto. Solo Argentina se parte y es miembro pleno del Mercosur. Chile y Bolivia son miembros asociados. Por lo tanto, habría que ver de qué manera se puede estructurar o cómo se insertaría el tema de la exportación de litio, ya sea que se va a hacer de manera cruda, o sea, sin tratar, sin ningún tipo de industrialización, o si por ahí se está buscando que se generen procesos de industrialización en la región que permitan una exportación al mercado europeo. Pero si es así, habría que ver cómo se negocia entre Chile y Bolivia, ya que no hacen parte de lo que es el Mercosur. Entonces, como nos damos cuenta, esto comienza a complejizar aún más lo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur. Claro, para terminar, precisamente les quería plantear la cuestión infinita de la integración latinoamericana y les quería pedir su reacción a unas palabras expresadas por Lula da Silva en el marco de esta cumbre, en que dijo: nos hemos convertido nuevamente en una región balcanizada y dividida, más centrada en el exterior que en el interior. Vivimos una vez más bajo la amenaza del extremismo político, la manipulación informativa y el crimen organizado. Como resultado, vivimos de reunión en reunión, llenos de ideas e iniciativas que a menudo nunca se concretan. Les quería pedir su reacción a estas palabras ya para concluir, Gonzalo. Bueno, a ver, básicamente lo que Lula plantea es real, pero creo que Brasil también es en el caso del Mercosur, es uno de los responsables de la situación. Por ejemplo, pongo el caso de Uruguay, también le pasa a Argentina y también le pasa a Paraguay. Tenemos una unión aduanera que no funciona de la manera que debería funcionar. Es más, como planteaba en el caso de Mercosur, Unión Europea, Bolivia está fuera del acuerdo, pero ahora Bolivia ya es miembro pleno del Mercosur, como también es Venezuela, pero está suspendido. O sea, que el Mercosur es un poco más amplio de lo que parece desde afuera, pero creo que en el caso comercial nosotros como Uruguay, país, hemos tenido serios inconvenientes para comerciar con Brasil, con lo cual la fragmentación existe y es parte de una realidad. No hemos podido integrarnos de la manera que se integró la Unión Europea desde el punto de vista comercial. No pudimos dar el paso como dio la Unión Europea a partir del Libro Blanco y de eliminar todas las restricciones que había aduaneras
entre los países de la Unión Europea. El Mercosur intentó en un momento hacer algo de eso, no avanzó, y hoy tenemos una unión aduanera que algunos le llaman imperfecta, yo le llamo incompleta porque le faltan cosas. Entonces, la posición de Lula sobre que algunos están, digamos, fragmentados es una realidad. Lamentablemente, Brasil no ha tomado el mismo liderazgo en el Mercosur que, por ejemplo, Alemania tomó en su momento en la Unión Europea. Bien, nos quedamos realmente sin tiempo, Rodolfo, pero dos palabras para darle la oportunidad de concluir. Sí, yo creo que Gonzalo tiene razón y que en realidad no estamos integrados por una simple razón, y es que no tenemos un comercio intrarregional ni intereses materiales que permitan llevar a cabo una integración que sea liderada políticamente, pero sustentada en lo económico y en lo comercial. En unas divisiones políticas que, para volver al punto de inicio, han quedado negro sobre blanco en esta declaración conjunta de la cuarta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, que varios países latinoamericanos no han suscrito por completo. Llegamos así al final de este debate. Gonzalo, Rodolfo, muchísimas gracias por haber participado. El agradecimiento, como siempre, también es para todo el equipo técnico y todo el equipo de producción que hace posible estas y todas las emisiones de France 24, y a ustedes por su atención. Enseguida regresamos. France 24 crece en el mundo digital. Síntesis, análisis y contexto. Siga lo esencial del día, los temas más leídos. Para estar conectado con la actualidad, síganos. France 24, la información empieza aquí. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Nuestro bien más preciado es la confianza. France 24, Radio Francia Internacional y Monte Carlo Dualilla trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre, independiente, verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas. France Media Monde ha obtenido el sello Journalism Trust Initiative, que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales, con una puntuación de 100%. La confianza no se decreta, se merece y se cultiva. Gracias por su confianza. Liberté, égalité, actualité.